es importante que todos los lácteos sean absolutamente pasteurizados. Todo lo que tiene que ver con las carnes, con los embutidos, cecinas. Las carnes, independiente del tipo, y en esto incluimos también mariscos y pescado, tienen que ser cocidos y muy bien cocidos. El jamón, que la listeria también está presente en el agua y por supuesto puede contaminar los vegetales. Lo peor es que este agente contaminante es difícil de detectar, por lo que muchas veces son las mismas dueñas de casa las que la instalan en el refrigerador, donde se producirá el traspaso a otros alimentos y luego a las personas. Porque fíjese bien en los errores que cometemos. El ideal es que en el refrigerador estos alimentos estén separados y ojalá envueltos en cosas que no se contaminen unos con otros para evitar lo que se llama la contaminación cruzada. Porque esta listeria, esta bacteria, tiene la particularidad que también en el refrigerador puede multiplicarse. En este caso, para esta bacteria, la listeria, no sirve meterlo al microondas. Aquí lo ideal es hervirlo, que llegue al punto de ebullición. Hoy, las autoridades sanitarias han reforzado la fiscalización de los lugares donde se expende comida, pues la listeria no es fácil de detectar y sus primeros síntomas, náuseas, fiebre y dolores musculares, suelen ser confundidos con otras enfermedades, lo que retrasa su diagnóstico y puede provocar la muerte o dañar gravemente al niño por nacer si es que una mujer se encuentra embarazada. Por eso, esta mañana queremos mostrarle cómo usted, sin querer, puede provocar que la listeria ingrese a sus alimentos. Y queremos hacerlo de manera didáctica con la Seremi de Salud, Rosa Ollarse, en esta casa de la comuna de Ñuñoa, de una televidente que nos escribió facilitándonos su hogar. ¿Cuáles son los errores, Rosa, más comunes que hay en una cocina? Bueno, nosotros lo que generalmente tenemos en la cocina son, por ejemplo, la limpieza de los mesones donde nosotros vamos a trabajar, como es este caso, por ejemplo, debemos tener todo limpio, ya, haber pasado cloro o por último jabón, simplemente, pero todo limpio. Una vez que nosotros tenemos todo limpio, nos iniciamos, digamos, a cocinar. Los utensilios, por ejemplo, que vamos a utilizar en los alimentos que están cocidos, no pueden haber sido usados los alimentos crudos. Ya, ¿el refrigerador? En el caso del refrigerador, por ejemplo, un agente es un agente transmisor de todas maneras. Por ejemplo, aquí tenemos este refrigerador que está bastante, digamos, aquí hay una mezcla enorme de alimentos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, miren, hay carnes crudas, acá hay alimentos cocidos, por ejemplo, mire esto que está acá. Esto, por ejemplo, son unas lentejas, me parece. Claro. Hay unos fideos. Esto, por ejemplo, este alimento cocido está acá abajo y está descubierto cuando esto debiera estar herméticamente cerrado o por último con algún sistema de film de tal manera que nada le llegue a este. Por ejemplo, esta carne cruda que está arriba, este jugo puede bajar, es decir, hay una mezcla, hay frutas, palta, por ejemplo, todo esto debería estar en otro lugar. Seremi, las paltas, las naranjas debieran estar, los vegetales separados del resto de las comidas. Absolutamente. Arriba debe estar lo cocido, abajo lo crudo, y en este lugar, obviamente, donde tiene acá las frutas, las verduras separadas. Y en ese habitáculo que generalmente lo tienen los refrigeradores, que de separación de especies, también tienen que estar separados los vegetales. Por ejemplo, si uno deja no sé, un ajo abierto, una cebolla. Todas las cosas deben ser guardadas en algún envase de tal manera que quede separado uno de otro. Las verduras que están crudas deben estar separadas de los productos que van a estar listos para usarse. Por ejemplo, estos productos que están envasados, ¿ves? Aquí están mezclados con las verduras. Entonces usted manipula este alimento, lo va a romper después y está mezclado ya con esta verdura que está acá, ¿verdad? Una cosa que no está lista para usarse porque hay que lavarlo, pelarlo, y este otro está listo llegar a abrir. Entonces aquí hay una mezcla de elementos y finalmente llevamos esta contaminación a la mesa. Ahora, sí. Hay muchos alimentos que se pueden hacer en el microondas, que indican que si uno le rompe un poco el envase, a los 5 minutos se cose el producto. ¿Eso mata la listeria? No, por ningún motivo. Por ejemplo, acá tenemos el microondas, ¿ya? Nosotros queremos meter acá tenemos. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí una verdura. Aquí colocamos una verdura envasada que está precocida y lo metemos en este microondas. La temperatura no llega al interior, no va a llegar al interior. Y esto además, esto debería estar limpio absolutamente, de tal manera, y bien lavado, de tal manera que no vaya a contaminar. Pero, perdón, porque aquí una la bacteria no muere. No
¿No muere la bacteria a altas temperaturas o a la temperatura que utiliza el microondas para alguna cocción o calentar alimentos? Claro, lo que ocurre es que el microondas a temperaturas alrededor de 60 grados y además esta temperatura no penetra el alimento. Si es un alimento, por ejemplo, una carne gruesa o una bolsa al interior, no llega hasta el fondo de la temperatura, no alcanza la temperatura que tiene alrededor. Por lo tanto, el ideal de estas verduras, lo que tiene que hacerse es tomar una cacerola y llevarlo a punto de ebullición. Seremi, una cosa típica, yo lo hago eso, agarrar la bolsa de choclo, ¿no es cierto? Choclo congelado, unos pinchazos, listo, 3 o 5 minutos, y que eso... ¿De dónde viene entonces la contaminación? Porque la contaminación viene de dónde, del lugar donde estaba en el refrigerador, estaba en el freezer, está en el microondas. La bacteria, no, la verdura. Esta verdura puede traer la bacteria al interior. Al interior. Incluso que vengan pasadas. Pero eso no importa, si vienen pasadas, eso puede venir, porque son verduras que no están cocidas. Aunque haya estado congelado. Aunque haya estado congelado. Esta bacteria resiste a bajas temperaturas. ¿Y puede estar presente en microondas? Tendríamos que tenerlo a menos 35 grados más o menos para poder que esta bacteria muera. De lo contrario no va a morir. ¿Y puede estar alojado en el microondas? Rosa, ¿podría estar, por ejemplo, alojado en el microondas la bacteria o no necesita los alimentos? De todas maneras, ve que aquí, por ejemplo, este microondas que no está limpio, está bastante cochinito. Entonces, por ejemplo, tendría que estar muy limpio. Y antes de preparar alimentos, pasarlo, ojalá un pañito con cloro. ¿Y qué opina usted de esas tapitas que se usan para los microondas? ¿Ayudan en algo si es que, por ejemplo, la bacteria estuviera ahí alrededor del microondas? Son unas tapas de plástico para calentar comida. Pero por supuesto, o sea, si aquí lo que tiene que ver es la limpieza. Si nosotros limpiamos el microondas posterior cada vez que vamos a usarlo para algún alimento, no hay ningún inconveniente, lo podemos usar. Pero queremos decir que esto no mata la bacteria. O sea, el alimento cocido que nosotros queremos recalentar podría ser perfectamente. Sin embargo, alimentos que están crudos y queremos darle un término de cocción, eso no ocurre con el microondas. Eso debemos llevarlo a un horno. Hay una cosa que encontré que es preocupante que usted nos explicaba ahí, mostraba un envase, creo que era de mermelada, que está cerrado, pero usted dice, ¿eso también puede ser un factor de contagio? Es que puede ser factor de contagio porque está mezclado con los alimentos que están crudos acá. Ya. Entonces, esta mezcla, por ejemplo, este jugo de esta carne que está cruda, puede caer hacia abajo perfectamente y la manipulación de los alimentos, esto queda por fuera. No es que al interior, la mermelada no va a tener nada al interior. Claro. Nosotros en general, cuando nosotros vamos a abrir una mermelada, es lo mismo que cuando vamos a abrir una bebida, ¿verdad? Le pasamos un pañito por fuera, o simplemente la lavamos, o simplemente la tenemos que dejar separada como corresponde en los lugares. Yo no hago esto, no sé si... los crudos en otros lugares. Seremi, lo que pasa es que usted ahí da el clavo también en un tema que no es menor, porque dentro del grupo de riesgo están los niños, y por ejemplo las bebidas en lata, las clásicas bebidas en lata que los niños compran, ¿no es cierto?, en el mismo kiosco del colegio, o las bebidas que vienen embotelladas. ¿Qué pasa con eso? Claro. Bueno, aquí hay una cosa bien simple. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Esta es una bacteria que está en el ambiente, en la tierra, en los vegetales y en las aguas, dado que está en el intestino de los animales. Y nosotros tenemos que aprender a convivir con ella y a cuidarnos de ella. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer siempre enseñar a los niños a limpiar los envases previos a abrirlo. Y nosotros tenemos un hábito. Ustedes se han fijado que cuando alguien abre una lata, toma la lata. Pensemos que esto es una lata. Y yo he visto con las... ¿Sirve eso? Le hacen con la manga, o con la servilleta, o muchas veces he visto con el puño de la luz o lo que sea. Sí. Le limpia. Debería ser y eso basta, ¿no? Pero eso basta con eso, ¿no? Yo le paso o aquí, con la camisa de esta parte. Aquí tenemos que ser mucho más prácticos. La bacteria la vamos a encontrar, ¿dónde? En productos crudos, principalmente. Vamos a lo que realmente va a ocurrir. En productos crudos, en verduras, y eso es lo que tenemos que, en los lácteos que no están pasteurizados, por tanto, eso es lo que tenemos que preocuparnos. ¿Qué pasa? En el refrigerador, mantenerlo ordenado. Por ejemplo, este refrigerador tiene una mezcla de está muy cosas desordenado. Esto debería estar por acá abajo. Oiga, Rosa, a la Seremi le bajó la dueña de casa y ya está desesperada. Oiga, Rosa y Germán. Seremi, vea ahí abajo un pote de tallarines. Es llegar y calentar el microondas, que debe haber sobrado de ayer. Está abierto. ¿Eso está mal?
Por supuesto, esto debería estar cubierto porque es un producto ya cocido, listo para consumirlo, y esto lo que tiene que ser es tapado herméticamente. Rosa, Germán, vamos a seguir revisando el refrigerador y revisar los síntomas también y los grupos de riesgo. Y dentro de los grupos de riesgo, tenemos el testimonio de Sandra. Perdió su guagüita de 34 semanas de gestación a su bebé. Sandra, estás con nosotros, bienvenida. Y esto fue por la listeria. ¿Qué consumiste tú que finalmente te produjo la listeria y te produjo también la pérdida de tu guagüita? Hola, buenos días. Hola, te escuchamos, Sandra. Bueno, lo que se sabe que en ese año yo consumí fueron los quesos blandos, o sea, todo lo que embutido. ¿Ya? ¿Y lo consumiste por largo tiempo de manera seguida? Sí, se consumía en la casa, como en cualquier casa normal. Se consumía harto queso, crema, harto vienesa, cosas que a uno no le dicen cuando está embarazada que es de riesgo. En ese sentido, Sandra, ¿qué te dijo el doctor? ¿Es que comiste una vez, 2 veces y fue una mala suerte, o fue comer sostenidamente estos productos? Lo que pasa es que, bueno, ese año hubo un brote de listeria y no se dio una alerta a mi gusto. No se detectó. Claro. No, o sea, se detectó en enero de ese año, ¿Ya? pero no se dio una alerta como debiera haberse dado, como repito, a mi gusto. O sea, ¿Te faltó información? faltó información a la gente, a los embarazadas, a la gente mayor. Sandra, ¿y cuáles fueron tus síntomas? ¿Lo confundiste, me imagino, con que te dolía el estómago? Danos ese detalle. A mí fue como una gripe súper fuerte, me costaba respirar, me dolían los músculos, y yo di información de lo que me estaba pasando, pero no se tomaron las medidas en el momento. O sea, tú pensaste que en el fondo era una gripe más, ¿no es cierto?, con los síntomas. Y cuando llegaste al doctor y venías con fiebre, ¿tenías vómitos también? ¿Tenías diarrea? No, vómitos ni diarrea. Por eso yo veía las noticias que las personas no siempre son los mismos síntomas que ellos dicen, o sea, sobre todo las personas embarazadas, a los que vengo a representar un poco, que no siempre es con vómito y fiebre. O sea, a mí se me desarrolló como un resfriado fuerte y me olía harto el pecho y los músculos. ¿Y qué pasó cuando llegaste al centro asistencial? Porque me imagino que también los doctores en un principio se confunden y te dicen esto debe ser un simple resfriado, ¿no? Claro, a mí me dijeron que era un resfriado fuerte, que tomara paracetamol, y bueno, después pasaron como 2 semanas y mi guagua se dejó de mover. Entonces así llegué yo a la urgencia del hospital. Me hospitalizaron al tiro, pero bueno, lamentablemente no se hicieron las cosas a tiempo y tuve 3 días a la espera de una cesárea. Sandra, o sea que, perdón, si tú hubieras ido y te hubieran detectado la listeria, cuando te mandaron para la casa con el paracetamol, si hubieran detectado la listeria en ti, tu guagüita se hubiera salvado. Bueno, yo han sido hartos años que he investigado sobre la listeria y como un mensaje a todos, la listeria mata, o sea, no perdona. Entonces hubieron otros casos que, claro, que se detectaron a tiempo y las guaguitas hoy en día están vivas. Claro, Sandra, recordando un poco los síntomas que tú tuviste, como para dar el mensaje también a tantas otras mujeres, ¿qué dirías tú que fue como lo distinto, lo característico de esta enfermedad y no de un simple resfrío? A mí me costaba harto respirar, harto respirar, y era como un resfriado muy, muy fuerte. Yeah. Y después transcurrieron como 2 semanas y mi bebé cada vez se movió menos. Entonces un llamado a las mujeres, sobre todo las que están embarazadas, o sea, deja de moverse su guagua más de lo normal y acudan al tiro a la urgencia, al tiro. Y a propósito de tu testimonio, Rosa, las mujeres embarazadas son el grupo de riesgo frente a la listeria, ¿no es así? Sí, efectivamente. El grupo más alto de riesgo es la embarazada. Y es así, la embarazada siempre la persona más vulnerable ante cualquier situación. Y este caso obviamente es uno de los más altos riesgos, precisamente porque esta bacteria le puede provocar el aborto, puede causar la muerte fetal o también la muerte del recién nacido, dado que se contamina a través del conducto del canal cuando nace. Rosa, una última pregunta: ¿se puede transmitir cuando la mujer da papa, cuando da pecho? ¿A la guagua después? No, porque a través de la leche no va a salir el bebé.
Lo que pasa es que la mujer obviamente se va a enfermar más gravemente y probablemente no va a poder amamantar a su bebé y puede transmitirla a través de los mismos utensilios de la casa, la enfermedad. Ahora es fundamental el cuidado de la madre, el de los adultos mayores o las enfermedades, los enfermos que tienen enfermedades como cáncer y otras que son inmunosuprimidos. Esos son los de más alto riesgo, pero esencialmente la mujer embarazada es la que tiene que tener mucho cuidado en el momento, digamos, de consumir algún alimento que podría causarle algún daño. Nos quedamos con sus consejos, Rosa. Muchas gracias. Sandra, también un abrazo muy amable por tu testimonio. Gracias, Germán. Gracias. Pasamos ahora a otro tema. Max Collado nos informa de algo tremendamente insólito y preocupante y doloroso. Una mamá con sus 5 hijos vive en la calle. Max, tú tienes todos los antecedentes.